Durante la Primera Guerra Mundial fueron utilizados los primeros tanques de guerra de toda la historia. Máquinas lentas, pesadas y con problemas de movilidad que, sin importar esto, ayudaron a romper con la guerra de trincheras. Un problema muy particular del frente occidental que poco tiene que ver con nuestro objeto de estudio de hoy. El Frente Oriental, un sitio en el cual se recorrían decenas y decenas de kilómetros cada pocas semanas, en las cuales la movilidad tenía un enorme peso, siendo de una naturaleza incompatible con el concepto de tanque. Pero esto no significa que otro tipo de blindados no hayan brillado, los cuales estaban pensados para atacar y después correr, tal como es el caso de nuestro protagonista, una máquina rara, que en principio parecería ser un fracaso más del zar, pero para sorpresa del mundo, terminó por convertirse en una de las mejores armas dentro del arsenal del moribundo Imperio Ruso. Sean bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la tarde, donde conoceremos la interesante historia del Garford Putilov, un extraño blindado que estoy seguro lo sorprenderá. Pero antes de empezar, tal y como dije en la introducción, los soldados que lucharon en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial tuvieron que marchar por decenas y decenas de kilómetros de manera regular, muchas veces con calzado poco apto para el terreno que caminaron, un problema que puedes evitar con el patrocinador del día de hoy, Norty Bocho. Ya sea que necesites unas botas de senderismo resistentes y cómodas para una larga caminata o unos tenis para tu día a día, Norty Bocho tiene los pares adecuados a tus necesidades. Algo que puedo decirles de primera mano, pues la semana pasada fui a un festival de música a varias horas de mi ciudad, por lo cual necesitaba un calzado que fuera tan cómodo como resistente, y puedo decirles que las botas de senderismo pasaron la prueba de fuego. Además, son resistentes al agua, y por si fuera poco, un problema con el que lidio personalmente de forma muy constante es encontrar zapatos de mi talla, cosa que con Norty Bocho no es ningún inconveniente, pues llegan hasta el 31,5 en varios de sus productos, los cuales están disponibles en Amazon, y con el enlace que encontrarás en la descripción y el comentario fijado, para hacerse de sus propios pares también me están ayudando a seguir trayéndoles más y mejor contenido. Muchísimas gracias a Norty Bocho por haber patrocinado este video, y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Antes de que los tanques brillaran, los blindados con ruedas tenían tiempo en desarrollo. Casi desde la introducción de los primeros vehículos automotor ya se estaba buscando la forma de añadir armamento a los mismos de maneras un tanto extrañas, y como cabría imaginarse, el concepto nació de la sencilla idea de añadir placas de blindaje a vehículos que ya se encontraban en producción. Uno de los más exitosos de inicios de la guerra fueron los carros de la serie Austin de diseño británico y los Minerva, blindados de origen belga, los cuales terminarían por llegar a Rusia entre finales de 1914 y principios de 1915. Pero incluso desde antes, nada más haber iniciado el conflicto, el Imperio Ruso había comenzado la formación de los batallones de carros blindados, por lo que era cuestión de tiempo para comenzar con su propia experimentación. Y así terminó por suceder. A diferencia de los británicos o los belgas, que contaban con autos potentes y propicios para añadir placas de pesado blindaje a sus vehículos, los rusos tenían pocas opciones, por no decir ninguna de producción propia. Sin embargo, tenían camiones de exportación de diferentes países, los cuales no tardaron en comenzar a utilizar. A lo largo de 1914 se realizaron diferentes experimentos para cubrir las necesidades del Imperio Ruso, trayendo el especial interés del alto mando ruso sobre el Garford de 5 toneladas, un camión con una capacidad de carga considerable, impulsado por un potente motor de 30 caballos de fuerza. Sí, no suena mucho, pero para la época cumplía, logrando desplazar el vehículo a unos sonantes y constantes 35 km por hora como velocidad máxima. Sobre el Garford se buscaba montar un cañón de fuego directo compacto y potente para hacerle frente a fortificaciones y nidos de ametralladora, así como debía resistir ante el fuego de infantería, además de, por supuesto, ser capaz de defenderse a sí mismo. Por lo que, pensando en todo esto, en marzo de 1915 los Garford entraron a la fábrica de Putilov, donde obtuvieron las siguientes características.
El blindado tenía un largo de 5.7 metros, una anchura de 2.3 metros y una altura de 2.8 metros, el cual alcanzaba un peso de 8.6 toneladas en la versión del ejército y de hasta 11 toneladas en la versión de la marina, cuyas diferencias mencionaré más adelante. Su motorización constaba de 4 cilindros de gasolina enfriado por aire, que era capaz de producir los ya mencionados 30 caballos de fuerza, así como 35 caballos para el modelo de la marina. Su suspensión era de ballesta y cargaba con un blindaje general de 6.5 milímetros para la versión del ejército y de hasta 13 milímetros en el frontal para la versión de la marina. Con todo el peso añadido, su velocidad se redujo notablemente, llegando apenas a los 20 kilómetros por hora como velocidad máxima, así como tenía una reversa en la cual podía desplazarse hasta los 3 kilómetros por hora. Su armamento consistía en 3 ametralladoras de 7.62 milímetros Maxim, mientras que para su armamento principal se pensó utilizar diferentes tipos de armas, pero ningún cañón fue más propicio que el de montaña Schneider Danglis de 76 milímetros modelo 1909, un cañón de origen francés que se producía bajo licencia en Rusia, el cual resultó ser perfecto por tener un ritmo acelerado de disparo, así como no generaba demasiado retroceso a comparación de las otras armas que se pensaron para ser montadas en el vehículo, y todo este armamento debía ser operado por un total de 8 tripulantes, el comandante, el conductor, los operadores de las armas y sus respectivos asistentes. Durante la primera mitad de 1915 se hizo un encargo de 30 unidades de los que serían conocidos como Garford Putilov, los cuales comenzaron a llegar a los recién creados pelotones automovilísticos de ametralladoras a mediados del mismo año, estando integrados por 2 vehículos de ruedas armados únicamente con ametralladoras y con un Garford por cada pelotón, por lo que fue común a lo largo del conflicto que los Garford actuaran en solitario o como mucho con una segunda unidad. Además de que también nos deja ver su organización que su presencia en el frente fue amplia, aunque al mismo tiempo reducida, pues si bien estaba desplegado en 30 pelotones, apenas se contaba con una unidad para cada uno. Si bien la fábrica de Putilov había asegurado que el blindaje del vehículo sería efectivo en contra de armas de infantería a distancias iguales o mayores a los 100 metros, la rápida entrada en combate del vehículo demostró que si bien su blindaje es endeble para nuestros estándares, era lo suficientemente robusto para resistir combates relativamente cercanos, cosa que tiene sentido, pues hay que recordar que su armamento principal era para ser utilizado en tareas de fuego directo, y si se preguntan cómo debía ser empleado el camión en el frente, el mismo tenía que ser conducido de espaldas hacia su objetivo para que el cañón quedara viendo hacia él. Si bien resulta en una estrategia extraña para nuestros días, este era el estándar para su momento en el despliegue de vehículos blindados con ruedas, en el cual el Garford tenía problemas para llegar a su posición de ataque, producto de una pobre visibilidad de su conductor, y también de su velocidad máxima en reversa de apenas 3 km por hora, lo que llevó a modificaciones de campo en donde se adaptaron algunas unidades para que fueran capaces de utilizar la totalidad de sus marchas yendo en reversa. Además de esto, el Garford tenía muy poca potencia para el peso que llevaba, provocando que se atascara de manera constante. Su manejo era rudimentario, tosco e incómodo, así como tenía un perfil extremadamente visible, pero nada de esto impidió que terminara por resaltar en el campo de batalla. Contrario a lo que uno podría imaginar, las bajas sufridas por el Garford fueron mínimas a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial, perdiendo apenas un puñado de unidades al año, la mayoría por desperfectos mecánicos que mantenían a los vehículos en el taller, pero una vez que eran desplegados, los mismos sobresalían gracias al alcance de 3000 metros de su armamento principal, así como los 270 grados de desplazamiento que tenía su cañón. Pero lo más impresionante es la fiabilidad mecánica que mostró en sus constantes despliegues. Con un alcance máximo de 120 kilómetros, el Garford era excelente para atacar diferentes puntos de una sola batalla en relativamente poco tiempo, acercándose de reversa a sus objetivos, soltando su furia en poco tiempo y escapando a máxima velocidad antes de que sus enemigos pudieran impactarlos en retaliación, devorando territorio a su paso, reportándose en acciones de un solo día en el que los Garford recorrían 60 o hasta 70 kilómetros, y de manera muy sorprendente, aunque también gracias a la naturaleza de disparar y correr del Garford, apenas 7 unidades del mismo se habían perdido para inicios de 1917, de un total de 48,
Y hablando de este total, tras completar el pedido inicial de 30 unidades, se realizó una segunda tanda en la cual se emplearon camiones Garford de mayor capacidad y de motor ligeramente más potente, instalando más blindaje en los mismos, los cuales fueron conocidos como la versión de la Marina por su empleo en las instalaciones de la misma para su resguardo. Con la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial y con el inicio de la posterior guerra civil en territorio ruso, los Garford terminaron por servir en ambos bandos en números similares, aprovechando los soldados del Ejército Rojo para bautizar a sus unidades con nombres tales como Karl Marx o Trotsky, aunque más interesante que esto, al menos en mi opinión, es el uso que los Freikorps les dieron. Sí, la organización paramilitar alemana, pues antes de la disolución del Imperio Alemán, el mismo logró capturar al menos 5 de estos vehículos que fueron mandados al interior de Alemania para su análisis, terminando por ser usados por los paramilitares para aplastar los alzamientos comunistas que se dieron durante 1919, donde nuevamente mostró ser efectivo para reventar edificios y fortificaciones de los débiles ejércitos que trataron de formarse en favor de una Alemania comunista. Con el paso del tiempo, los Garford no abandonaron el frente por falta de interés, pues había mostrado ser excelente cumpliendo su propósito, sino por el desgaste de las unidades. La suspensión se resquebrajaba, el chasis se pandeaba y las piezas que se rompían no podían ser sustituidas gracias a que la base del vehículo era un camión estadounidense, por lo que al no tener comercio con este país no había forma de darles un correcto mantenimiento, y muy fiel a su origen de camión de carga, los Garford Putilov fueron utilizados hasta que se dieron por completo, lo cual comenzó a suceder a mediados de los años 20 tras haber servido ininterrumpidamente por casi 10 años. El Garford Putilov es uno de los blindados que menos esperaba hubiera resultado en un éxito. Cuando inicié esta investigación esperaba leer sobre un desastre completo, pero grande fue mi sorpresa al percatarme de todo lo contrario. Era raro de ver, definitivamente, pero su efectividad habla por sí solo, mostrándonos también lo diferente que fue la Primera Guerra Mundial en sus dos frentes más importantes, pues mientras se necesitaban tanques para romper con las trincheras en el occidente, en el oriente la movilidad era un requerimiento necesario, que si bien los 20 km/h del Garford Putilov no nos suena mucho, definitivamente cumplieron su encomienda, por lo que es seguro decir que la fama que tiene este extraño camión blindado ruso de origen estadounidense y de armamento francés es más que merecida. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal, así como quiero agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto a traerles más y mejor contenido, como en cada ocasión los acompañó su anfitrión Zeus Landa, y les recuerdo que pueden adquirir su calzado Nortip 8 en la descripción y en el comentario fijado. Y sin nada más que añadir, ya nos veremos en la próxima batalla.